Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy nos vamos a sumergir en una de las narrativas más vibrantes, diría yo, de la fe. Vamos a hacer un viaje vivo a través del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Pues para descubrir una libertad que nace, fíjense, en el lugar más inesperado de todos. Y para empezar, el texto nos lanza una pregunta, una de esas preguntas que se quedan resonando y que nos va a acompañar en todo este recorrido. Es esta. ¿Y si aquello que no encaja en ti fuera justamente tu vocación? ¿Y si esa tensión, esa aparente incoherencia en nuestra propia biografía fuera precisamente la tierra más fértil para nuestra llamada? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra primera parada nos lleva a explorar una idea que es bastante radical. La idea de que nuestra vocación no se encuentra en la pureza, para nada, sino en la frontera, justo ahí, en nuestras identidades más complejas, más mezcladas. El viaje, fíjense, arranca con un encuentro, el encuentro con Timoteo. Y lo realmente fascinante de él es cómo se le define. Se le define por una tensión. Es que claro, con una madre judía creyente y un padre griego, pues no pertenece del todo a ningún lado. Y es precisamente por eso que puede ser un puente. Aquí hay una clave. El espíritu no busca biografías puras, impecables. Trabaja con vidas mezcladas. Y esta es, digamos, la lente con la que vamos a mirar todo el texto. Porque lo que se nos presenta es un conflicto entre dos lógicas, dos maneras de entender la vida. Por un lado está el camino viejo, lo que en griego se llama palaios, el camino que exige pureza, identidades blindadas, todo muy claro. Y por el otro, el camino nuevo, el kainos, es todo lo contrario. Se abre a identidades porosas, identidades que son capaces de conectar mundos, de hacer de puente. Entonces, ¿cuál es el punto crucial aquí? Es este. El espíritu no nos está pidiendo una coherencia rígida, de manual, no. Lo que pide es fidelidad al vínculo. Una capacidad de adaptarse por amor, para que la vida pueda fluir. Y es que la verdadera libertad es capaz de renunciar a sí misma, pero ojo, sin traicionarse. Venga, seguimos adelante, porque el viaje ahora da un giro bastante desconcertante. En esta segunda etapa vamos a descubrir algo que choca con nuestras ideas, que a veces la guía más clara que recibimos de Dios no es una puerta abierta, sino todo lo contrario, una puerta que se cierra. Fijémonos un momento en el itinerario de Pablo. Intenta ir a Asia y el espíritu se lo prohíbe. Prueba en Bitinia y tampoco se lo permite. A ver, esto podría parecer un fracaso, ¿verdad? Pero no lo es. Es una depuración. Cada no del espíritu no es un castigo, para nada. Es una forma de concentrar el camino, de prepararlo para la verdadera llamada. Una llamada que solo se puede escuchar desde la espera. Y es justo entonces cuando ya se ha quedado sin sus propios planes, cuando llega la llamada. Pero atención, no es una orden militar. No es un plan estratégico. Es un ruego profundamente humano que nace en mitad de la noche. La misión, por tanto, no arranca de una estrategia, sino de la pura compasión ante un grito muy concreto. Pasa y ayúdanos. Y con esto entramos de lleno en el corazón del conflicto. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando esta fuerza liberadora, que nace de la compasión, choca de frente con un sistema que vive de la opresión? Pues que liberar, como vamos a ver ahora mismo, siempre tiene un coste. La escena es en Filipos. Allí se encuentran con una muchacha. El problema no es su don espiritual, no. El verdadero problema es que ese don está capturado, está secuestrado por una economía que literalmente monetiza su alma. Les daba, dice el texto, gran ganancia a sus amos. Así que cuando Pablo la libera, no está haciendo solo un milagro, está desmantelando un negocio. Y claro, el sistema reacciona. Y aquí vemos cómo lo hace. La razón real de la persecución es puramente económica. Se les acabó el negocio, han perdido su fuente de ganancia. Pero la acusación que lanzan en público es muy distinta. Los acusan de alborotar la ciudad. Es una lección tremenda. El poder casi siempre disfraza sus intereses económicos con un lenguaje de orden público, de bien social. Y así, con esta acusación, llegamos al punto que parece el más bajo de todos, pero que a la vez es el más luminoso del viaje. Es en el fondo de la cárcel, en la impotencia más absoluta, donde se va a revelar la naturaleza de una libertad que ninguna cadena puede tocar. Imaginemos la escena. Es un confinamiento absoluto. No es una celda cualquiera, no. El texto subraya que es el calabozo de más adentro. Y no solo eso, los pies están inmovilizados en el cepo. O sea, el sistema ha aplicado su protocolo de máxima seguridad. ¿Para qué? Para intentar quebrar no solo el cuerpo, sino sobre todo el espíritu. Pero entonces, a medianoche, en el punto más oscuro, ocurre lo impensable. No hay gritos, no hay maldiciones. Hay oración y hay cantos.
Y ojo, no es un canto para intentar escapar, es un canto que declara que, incluso ahí, en ese infierno, Dios sigue siendo Dios. Y hay un detalle importantísimo. Los demás presos los oían. La fe, de repente, se vuelve audible para todos. El efecto de ese canto es asombroso, porque el texto es muy preciso. No dice que el canto rompiera los muros, dice que un terremoto sacudió los cimientos. La alabanza no ataca la estructura por fuera, como un ariete, ¿no? La desajusta desde dentro, revela su fragilidad. Y claro, cuando los cimientos se mueven, todas las puertas se abren solas. Claro, para el carcelero, que los cimientos de la cárcel se muevan significa que su propio mundo se está derrumbando. Estas puertas abiertas para él significan fracaso, significan su propia muerte. Su desesperación es tal que está a punto de suicidarse. Y es justo en ese momento, salvado por la voz de Pablo, cuando hace la pregunta más esencial de todas, la que solo pueden hacer desde el abismo. Y la respuesta, la salvación, no es una idea abstracta. Es una secuencia de gestos muy concretos. Y el orden, fijémonos, es crucial. Lo primero de todo, el cuidado. El carcelero les lava las heridas. Después viene el rito. Se bautiza él con toda su gente. Y finalmente, la comunión. Les pone la mesa, comparte el pan. La fe verdadera siempre se encarna en gestos así, de reparación y de hospitalidad. Bueno, y ya estamos llegando al final de nuestro viaje. Y esta última parte nos enseña algo absolutamente crucial. Y es que una puerta abierta no es suficiente. La verdadera libertad, la libertad que propone el Evangelio, exige algo más. Exige verdad, exige memoria y, sobre todo, exige dignidad. A la mañana siguiente, los magistrados, como si nada, ofrecen una solución, digamos, administrativa, que se vayan en silencio y aquí no ha pasado nada. Quieren pasar página, borrar lo ocurrido. Pero Pablo dice que no. Se niega en rotundo, porque aceptar esa salida por la puerta de atrás significaría validar la injusticia que han sufrido y además dejaría totalmente desprotegida a la nueva comunidad que acaba de nacer allí. Y la respuesta de Pablo es, es toda una lección de dignidad, porque nombra la injusticia con todas sus letras, con una precisión increíble. El azote público, la falta de juicio, pero ojo, no está pidiendo venganza, pide reparación, una reparación pública. Su exigencia es clara, que vengan ellos mismos a sacarnos, o sea, quienes causaron el daño público son quienes deben realizar el gesto público de restitución. Y una vez que se ha restituido la verdad, ¿qué pasa? Pues que no hay ningún triunfalismo, nada de eso. Vuelven a la casa de Lidia, consuelan a esa pequeña comunidad que están haciendo y se van. Y esto es un punto clave. La verdadera autoridad del Espíritu es la que funda, confirma y después sabe retirarse, confiando en la vida que ha sido capaz de engendrar. Y así, todo este viaje nos deja con una pregunta final. Una pregunta que se queda ahí, resonando. ¿Qué significa de verdad una libertad que, aun pudiendo escapar, elige quedarse? Una libertad que no se define por la huida, por el sálvese quien pueda, sino por el cuidado del otro y por la valiente reclamación de la verdad. Para seguir profundizando en estas enseñanzas y participar en nuestros sínodos y espacios de estudio, escribe a quiero@caminoanimamundi.org.